ido, pero ya no. Una vez al mes sí. Pero me ha visto. Recién, pues, los tres que no empecé. Heredad. Vuelvo a hacerme casi la misma pregunta. ¿Dónde y cuándo comienza realmente esta historia? No comienza conmigo, por supuesto. Sus raíces no tienen origen en ninguno de mis días, pues esta historia, aunque soy yo quien la escribe, no comienza en mí. En ellas apenas soy un reflejo, una consciente ramificación de ella. Esta historia comienza en otros, no en mis hermanos mayores o mis hermanos menores, no en las crías de Sonia. Comienza en quien, además de darme y procurarme la vida, es y fue un adelanto mío, pues me antecedió en lo que ahora sé que la vida me deparaba. Mi padre nació en Coniri, uno de los tantos poblachos que abundan discretamente en el altiplano. Su niñez transcurrió, al igual que la de muchos niños de su edad y condición, jugando con fusiles de palo, trenes y autitos de piedra y vaso seco, corriendo por las pampas y los cerros en los que pasteaba ovejas, soportando heladas, ventazones y sequedades, vistiendo ropas roídas que, después de ser cosidas unas con otras, se convertían en frazadas que lo cubrían del frío y el polvo, alimentándose de papas y hocadas dulces en los años de buena cosecha, donde los cultivos de las chacras eran favorables, sufriendo también hambre en tiempos de mala cosecha, tragando chuño mal remojado y papas aguzanadas. Pese a las carencias y circunstancias adversas, mi padre vivió en esa felicidad niña que está entre la inocencia y la ignorancia, una situación que cambiaría desde el momento en que conoció la escuela y lo que estaba más allá de la chacra y la casa de sus padres. Fue a los 7 años que mi padre ingresó a la escuela del pueblo, que era relativamente nueva, construida 8 años después de la Revolución del 52, sobre los mismos cimientos de la casa del patrón. Durante 7 años asistió a clases, caminando 2 veces al día junto a sus hermanos, la hora y cuarto que había de distancia entre su casa y la escuela. Fue allí donde aprendió que la letra entra con sangre y que su familia era una de las más pobres, condición que desde ese entonces deseó cambiar. Mi padre llegó hasta el sexto básico, no pudo avanzar más, era el último nivel que ofrecía la escuela del pueblo. Y fue entonces que a su padre, mi abuelo, se le ocurrió la idea de convertirse en músico para ganar más. El cambio de oficio no resultaría bueno. Los continuos contratos de la banda hicieron que mi abuelo permaneciera casi todo el tiempo en la ciudad, donde gastaba en alcohol casi todo lo que ganaba. Fueron años difíciles en que mi padre, como el hijo varón mayor, ocupó de cierta manera el lugar que había quedado casi vacío en su casa. 3 años duraría aquel abandono. Llegados los 18 años, mi padre se fue de casa para prestar el servicio militar, una experiencia que cambiaría el rumbo de su vida, pues, además de experimentar la vida fuera del seno familiar, conoció por fin la ciudad.
Y como le sucedía a casi todos, a mi padre le impactó, le gustó mucho el nuevo mundo que miraba trepado en los muros del cuartel, tanto que ya en los últimos días en que vistió uniforme, decidió abandonar el campo. Cuando mi padre volvió a casa con la libreta del servicio militar en la mano, sintiéndose ya un hombre, le pidió a mi abuelo aquello que ninguno de sus otros hermanos tenía: un cuarto, una habitación que fuera solo para él, un lugar propio que pudiera modificar según sus deseos. La petición fue concedida sin objeción, pero existía un problema. La única habitación que quedaba en esa casa era una que tenía los muros completamente desnudos. No estaba revocada ni siquiera con vaso. Ese problema, que parecía complicado de resolver, fue solucionado de un modo ingenioso. En el cuartel, mi padre había aprendido no solo una, sino varias formas de solucionar problemas. Se había instruido en el arte de la improvisación. Tomó varios fajos de periódicos viejos que su padre había acumulado a lo largo de los años en un rincón y los llevó al que sería su cuarto. Los preparó y una a una fue pegando las hojas sobre los muros desnudos hasta no dejar ni un solo resquicio que dejara ver los adobes. Terminó y reconoció como suya toda esa Capilla Sixtina, aquel cuarto bizarro. El suyo tenía el mejor aspecto de todos los cuartos de la casa. Pero aquella satisfacción desapareció ni bien terminó de acomodar sus pertenencias. El viejo catre que le dio su padre, el pequeño baúl de ropa que siempre había tenido debajo de la mesa de pata coja que le dio su madre, sus apenas 4 pertenencias, todas reunidas, solo hacían que su habitación luciera más vacía que amoblada. Entonces mi padre pensó en todo lo que le hacía falta: una buena puerta, una ventana, un espejo, un velero o un mechero, una cómoda, un ropero, un reloj de pared y hasta incluso una radio AM. En fin, todas esas cosas que sus padres no tenían, pero él había visto en la ciudad. Fue por eso que decidió partir, para tener todo lo que sintió que le hacía falta. Para eso necesitaba dinero, y ese dinero solo podía obtenerlo en la ciudad, lejos de casa, del pueblo y de su hogar. Décadas después, cuando mi abuela, la madre de mi padre, murió, yo pude penetrar en la habitación que él había forrado con trozos de periódicos y revistas.